Sí, vale, claro. Isaí, ¿cómo estás? Bendiciones. In nomine ¿Qué Patri tal? et ¿Qué Filii et tal? Spiritus Sancti. Amén. Dios te bendiga. ¿Cómo andas? Ay, Cuéntamelo todo y examíname los detalles, hermano. parece que ser sacerdote, pero bueno, soy católico, mira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo nací mis padres son pastores, pero me hice católico. ¿Sabes cuál fue la razón por la cual me hice católico? ¿La sábana santa sí? Descubrí, no, descubrí la relación entre la masonería, muchos grupos gnósticos y el protestantismo, y eso me hizo alejarme completamente. ¿La conoces? Ya va, espérate. La masonería entre muchos grupos gnósticos y el protestantismo. Ajá, ¿Descubriste una relación ahí? exacto. Ok. ¿Y eso fue evidencia suficiente para tú hacerte católico romano? Sí, porque supe que los primeros luteranos Ya. formaron la Orden Rosacruz. Ok, Y eso ya me... claro. Y que hay logias protestantes como la logia de Orange, que eran abiertamente protestantes y masónicas. Es que la masonería se ha metido en muchos lados, aún dentro de la misma Iglesia Católica. Hoy en día hay muchos católicos romanos que han salido de la Iglesia Católica Romana. De hecho, se me escapa el nombre de un sacerdote que falleció hace poco, que él salió del catolicismo romano y escribió un libro que precisamente aborda el tema. Pues habla sobre cómo Ignacio de Loyola influenció muchísimo para que hubiese un crecimiento de la masonería dentro del catolicismo romano. Pues. Y de hecho, créeme, Isaí, cuando hay un cónclave en el catolicismo romano, lo último que se ve ahí es el Espíritu Santo. Ahí lo que se ven son los altísimos movimientos de poder, una cosa impresionante. De hecho, si tú te lees el libro El Cónclave Final, que déjame ver si lo tengo por acá. El Cónclave Final es un libro bastante bueno, no porque aborde temas espirituales o algo así, sino que aborda cómo lo que pasa es que lo tengo en inglés. A ver. El cónclave. Pero si me dejas ahí aportar algo, yo Sí, sé sí, que la iglesia adelante, está adelante. súper infiltrada. Es más, se puede ver en las declaraciones que se fueron atenuando acerca de la masonería. El problema es que si bien es cierto, la masonería, digo, la iglesia fue infiltrada por la masonería y el protestantismo no solo son compañeras, sino que nacen uno del otro. Entiende lo que te estoy diciendo. El Fama Fraternitatis de la Orden Pero, Rosacruz pero, fue pero fundada no, por luteranos directos alumnos de Lutero. voy para allá, voy para allá. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? En este caso, ¿qué fue primero, el protestantismo o la masonería? Protestantismo. Ok. Y el protestantismo da el nacimiento a la masonería, ¿sí? Dices tú. Claro. Bueno, esa es mi Ok. tesis al menos. Todos los protestantes son masones. No, pero en el protestantismo ya tiene la raíz del gnosticismo de esta idea. E incluso se puede ver en Zwinglio. Esto es interesante. Te voy a colocar un ejemplo. ¿Qué raíz gnóstica tiene el protestantismo? La idea de la alquimia interna. La idea esotérica, porque la teología, digo, el catolicismo o las iglesias apostólicas tiene una visión exotérica del mundo. El protestantismo tiene una visión esotérica del mundo, porque la conversión la ven como una transformación interior alquímica, algo que incluso Lutero elogia. Dice, yo elogio la alquimia porque en sus elementos y la mezcla de metales y Me vapores parece hace sumamente referencia a la resurrección de los muertos. ahí, me parece sumamente interesante eso. Ahora, eso no se sigue con la enseñanza teológica, con la enseñanza bíblica. La alquimia, no, por supuesto que no. O sea, estamos hablando de la transformación interna, ¿no? No, pero ¿sabes qué, Omar? Me gustaría saber cuál es la fuente que nuestro amigo está utilizando para tomar Doctor, se te, Mire, se te entrecortó ahí, o al menos yo no sé, no lo escuché, Isaí, no sé si tú lo escuchaste ahí. Sí, perdona, que estoy conduciendo, no sé si me escuchan ahora. Le estoy preguntando qué fuente él utiliza para esa información, me interesa. mire, fíjese, hay dos fuentes. Esto es un poco difícil de conseguir. Hay unos documentos, yo los encontré, se llaman del padre Arriaga, no recuerdo qué. Por cierto, él es un sedevacantista, ¿eh? Bastante interesante el asunto. Y él, bueno, él es historiador, murió excomulgado, sí, para que no lo acusen de católico. Y él tiene documentos de la logia de Nuremberg. Mucha gente no conoce la logia de Nuremberg. La logia de Nuremberg fue un lugar donde el misticismo judío, de la mano de católicos como Reuchlin y Mirandola, no recuerdo, llevaron allá ese conocimiento de la cábala y otros sitios y ahí se empezó a prolongar dentro de sus círculos. Y en esos círculos es donde sale Lutero y muchos protestantes, de una interpretación judaizada, un poco mística, que luego choca con la autoridad de la iglesia que era súper autoritaria. Y eso Lutero, da una, origen al Lutero, protestantismo. Lutero una interpretación judaizada.
Sí, ¿a qué me refiero con judaizada? A También, que es esotérica. vale. La visión protestante, para que te hagas una idea, mira, las iglesias protestantes son semejantes a las sinagogas. ¿No te has dado cuenta? En cuanto a la eclesiología, sí, de hecho, ¿cómo es que se llama? Justo L. González habla con respecto a eso, respecto a la eclesiología. De hecho, durante los 2 primeros siglos de la iglesia fue así. La Bueno, estructura monoepiscopal que tiene la Iglesia Católica Romana hoy en día no es ni perteneciente a la tradición apostólica, ni es perteneciente a la enseñanza teológica, a la enseñanza escritural, pues por decirlo así. tienes un punto, pero por ejemplo, si checas la Didache, si bien es cierto, se ve la organización sinagogal, ya existe un episcopado. Al ¿Verdad? menos en la Didache. ¿Cómo que no? Pero de hecho, Johannes Swanstein, cuando hace el comentario respecto a la Didache, él dice que no se puede hablar del uso del episcopado. De hecho, eso lo dice en Patrología, volumen 1. Johannes Swanstein, profesor de teología de Juan Pablo II, él viene y dice que no se puede hacer el comentario con tal precisión respecto al tema de episcopado como lo entienden hoy en día, producto de que para la época eso tenía otro significado, pues, y que no se puede hablar con certeza respecto a los diaconoi o episcopoi, que es la palabra que aparece ahí en la Didache. Curiosamente, el comentario que él hace es precisamente en relación a la No, sí, Didache. yo estoy de acuerdo, porque ciertamente la parte monárquica se da cuando el cristianismo se legaliza. Más peso al protestantismo, pues. No, estoy de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo incluso con eso, porque la parte monárquica que se establece dentro de la iglesia se establece cuando se legaliza y el cristianismo se vuelve una institución del Imperio Romano. Estoy 100% de acuerdo. Pero Entonces la estructura jerárquica de la iglesia no es una enseñanza ni de la tradición apostólica ni no, enseñanza la bíblica. estructura jerárquica sí, la estructura jerárquica ¿No? sí, el episcopado. ¿No? Ahora, El episcopado monárquico, ¿dónde? el episcopado es ¿Dónde, por monárquico. favor? No me digas Mateo 16-18, por favor. A ver, vamos por partes. Estamos hablando del episcopado católico porque yo creo que estamos de acuerdo que es monárquico, ¿no? Obviamente, la estructura que tiene la Iglesia Ah, Católica Romana es un monoepiscopado, claro. y la que tiene, por ejemplo, la iglesia, las de no calcedonias, por ejemplo, la copta, ¿es también monárquica? Es una estructura jerárquica, sí, pero termina siendo en última instancia una iglesia conciliarista. Lo que termina La teniendo copta. más, termina teniendo más, bueno, termina teniendo un poquito más de idea respecto a lo que fueron las enseñanzas de los primeros concilios. Pues la copta no se adhiere a todos los concilios, porque la iglesia Claro, por copta, eso te digo, la copta. pero escúchame, pero la iglesia copta abraza parte de los primeros concilios, pues. ¿Entiendes? Yo Hasta creo el que de basan Calcedonia. los dos o tres primeros concilios, si la memoria no me falla. Creo que cuando condenaron el nestorianismo en Calcedonia, a partir de ahí es que ellos ya no siguieron abrazando los concilios. Pero esa iglesia sigue teniendo concilios. De hecho, ellos tienen una Biblia completamente distinta a lo que tenemos Claro. protestantes y católicos romanos, pues. Sí, a mí me encanta la iglesia copta, pero no, el punto que te quería decir es ubicar en qué punto se desarrolla el episcopado monárquico, porque si tomas, por ejemplo, Una los vez explicación. nestorianos o los coptos, que son los primeros en separarse, ya tienen un episcopado monárquico. Entonces, si se quiere decir que el episcopado monárquico fue una innovación teológica, hay que ubicarlo desde el nacimiento del cristianismo, o al menos desde el primer concilio. Por eso, ¿dónde está el episcopado monárquico en el primer concilio? En el de Nicea, pues ya están todos los obispos que tienen la Entonces, autoridad. ese no es el primer concilio del cristianismo. Ah, ¿te refieres al concilio de Jerusalén, el concilio? Pero ese fue un concilio, ¿no? Depende cómo lo analicen. Hay gente que dice que sí, otros que no. Hombre, se reunieron los apóstoles para poder definir doctrina, obviamente era un concilio. ¿Dónde está la estructura Ya, monárquica? pero ¿Dónde está la estructura monárquica ahí? no es lo que estoy diciendo. Ahí no existió una estructura monárquica por una cuestión muy simple, porque no había monarquías cristianas. Lo que sí existía era un episcopado que luego se convierten en monarquías en la medida en que existen reinos cristianos. Pero tú La sabes cuestión por qué. aquí, Pero tú sabes por qué. Porque ujú, terminan abrazando el modelo del Imperio Romano. No es enseñanza ni de la escritura ni de la tradición apostólica como tal. Termina siendo una evolución de. De hecho, para comentarte algo, el doctor Juan María Laboa Gallego, en su libro Historia de los Papas, él viene a comentar que el primero en utilizar Mateo 16-18, ojo, dentro del catolicismo romano, para poder sostener pretensiones papales, es decir, como que el obispo de Roma era la cabeza máxima de toda la iglesia, universal y eso. no fue sino hasta el siglo III, casi finales del siglo III con Esteban I.
No, sí, de acuerdo. Pero yo no estoy hablando aquí del Papa, la infalibilidad, ni la primacía y supremacía. Estoy hablando de si el episcopado, Sí, por eso, si yo ese... no estoy hablando de la infalibilidad ni del Papa, yo lo que estoy hablando es que al menos dentro de la estructura eclesiológica neotestamentaria y de la tradición apostólica, inclusive bien entrado el segundo siglo, no se ve un monoepiscopado como hoy en día lo enseña Roma, por No, ejemplo. sí, sí, obviamente no vas a encontrar todas las características de una iglesia actual, digamos, en los primeros cristianos que básicamente ni siquiera tenían iglesias, porque era imposible, porque eran ilegales. Pero incluso tu postura confirma lo que yo te digo, porque si te das cuenta, esta idea protestante, digo, esotérica, porque en el fondo es esotérica, es interior, no es exotérica. No cree, por ejemplo, en la presencia real, no cree, bueno, al principio sí, pero en la cuestión regeneracional del bautismo, y estas cuestiones se confirman como una reacción. Perdóname que te interrumpa ahí, porque no puedo permitir que avance en ese punto porque creo que estás levantando un muñeco de paja. Inclusive hace poco el doctor y yo tuvimos una llamada donde estábamos hablando respecto a la Santa Cena y ambos concluimos en que eventualmente nosotros creemos en la presencia real de Cristo en la Santa Cena, solo que a través de la vía neumatológica, no como lo entiende obviamente el catolicismo romano con la transustanciación y demás. Dicho sea de paso, el tema de la transustanciación sí es una idea gnóstica, por decirlo de alguna otra manera, o pagana, por decirlo así. Cuando tú te vas a Clemente de Alejandría, tú te encuentras con una visión completamente simbólica, es decir, no había una enseñanza monolítica respecto a cómo se veía o cómo se creía de la Santa Cena o de la Eucaristía en los primeros siglos de la Iglesia. Si bien ciertamente personajes como Ignacio de Antioquía, Ambrosio de Milán, te van a hablar de una presencia un poco más literal, vienen a utilizar términos más literales, cuando tú pegas el salto para Alejandría, que también tiene la misma fecha de fundación básicamente, o sea, que se puede remontar al primer siglo, que tiene tradición apostólica y demás, básicamente ellos tienen una composición completamente distinta a la que hoy en día tiene el catolicismo romano. Y el catolicismo romano no es sino hasta el primero o segundo concilio de Letrán, en la época medieval, después del cisma con Oriente inclusive, donde viene a dogmatizar el tema de la transustanciación. Entonces, la transustanciación hoy en día en el catolicismo romano tiene más idea, tiene más fundamento dentro del paganismo que aún dentro de la misma enseñanza apostólica y obviamente neotestamentaria. Si, si por paganismo te refieres a filosofía griega, sí, en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo. Pero aquí hay un problema, porque incluso la propia o sea, la ciencia del Espíritu Santo se estudia, digamos, porque se me buguea el nombre, también viene de la filosofía griega, al menos en sus categorías filosóficas. Pero incluso tú me das la razón, porque la idea de que sustancialmente la Eucaristía, sustancialmente, no es el cuerpo de Cristo, es una idea propiamente dicha gnóstica, porque niega la sustancia del hecho. Y si te das cuenta, las corrientes Exacto, gnósticas, exacto. esotéricas, De ojo, con hecho, gnósticos no refiero de hecho a los gnósticos cristianos. Ignacio de Antioquía cuando escribe en la carta a los esmirniotas, él precisamente hace la mención de que se abstengan los docetistas porque ellos no confiesan que Cristo ha venido en carne, ¿entiendes? Es por eso. No es porque, Exacto. escúchame, no es, pero es que hay un salto epistémico ahí bastante grande, porque el rechazo de Ignacio de Antioquía a eso no es tanto por si ellos creían en que Cristo estaba de forma real o literal dentro del pan, porque para aquella época daban el pan y el vino, cosa que hoy en día no se hace dentro del catolicismo romano. Pero el Depende del punto rito. está en que Ignacio de Antioquía rechaza eso porque los gnósticos, los docetistas, rechazaban que aún Cristo había venido en carne, es por eso. Y obviamente recuerda que el apóstol Juan tiene que escribir el evangelio de Juan, de hecho es un evangelio apologético, porque él, Claro. él tenía que hacer una defensa precisamente respecto a los gnósticos que negaban que Cristo había venido en carne y obviamente había tomado la naturaleza humana por parte, No, por parte de la de Virgen todo lo María. que dices lo suscribo, 100% de acuerdo, ¿eh? Pero de ahí a que lo que creo hoy en día en protestantismo tiene principios gnósticos, hay un salto epistémico completamente grande. Porque yo te puedo sostener lo que hoy en día nosotros creemos como protestantes, en el caso particular del doctor Enoel y yo, que somos bautistas, te puedo sostener teológicamente hablando. No, o sea, yo no digo que los protestantes sean gnósticos, ni necesariamente sean esotéricos. Digo que el germen de la reforma protestante tiene como origen un gnosticismo que venía del misticismo judío. Y en estos aspectos se pueden comprobar, por ejemplo, lo que estamos discutiendo, que hay una relación entre la Eucaristía y la encarnación, aunque por supuesto ustedes no niegan la encarnación, estoy totalmente de acuerdo, no digo que no sean cristianos, claramente lo son, pero por ejemplo, cuando checas la logia de Nuremberg, Pero Isaías, ¿quiénes estaban ahí? pero ¿cuándo nosotros negamos la encarnación?
No, digo que ustedes no lo niegan, por eso digo que son Ah, sí, cristianos. sí. No, pero por ejemplo, checas la logia de Nuremberg, donde por cierto participaba Lutero, y había un montón de judaizantes, un montón de gente que traía, porque esto tiene que ver con las cruzadas, cuando estos conocimientos de Oriente Medio se pasan a Occidente, estos círculos en los que estabas, y luego chicas que alumnos de Lutero fundan la Orden Rosacruz. La Orden Claro. Rosacruz, y luego ves a Lutero hablando bien de la alquimia, y la Orden Rosacruz trata de la alquimia. Y luego cheques, por ejemplo, cómo los protestantes utilizaban las logias masónicas, que por cierto eran católicas, las operativas, para Claro. llevar a cabo la reforma. Y luego checas en la reforma protestante que de un lado estaba la iglesia católica, con los jesuitas, no lo niego, y del otro lado estaban los protestantes y masones. ¿Cómo puedo ser yo protestante si no tengo la certeza de que Lutero no era un Rosacruz? Es que el problema está en que creo que tú estás colocando el punto de vista, mejor dicho, estás colocando la lupa donde no debes colocarla, porque tú la estás colocando en Lutero. Nosotros como protestantes la colocamos en Cristo, Isaí, y en la enseñanza de los apóstoles. No, 100%. Yo no digo que Lutero sea aquí el Por Papa. eso, Lo que digo es, pero entonces, por ejemplo, tú me dices a mí, me hablas mal de Lutero y yo te digo, hay cosas con las que yo particularmente no estoy de acuerdo con Lutero, porque es que nosotros no creemos en la infalibilidad del hombre. Si bien ciertamente Lutero fue una persona, vamos a decirlo así, importante para que se pudiera llevar a cabo la reforma, ya habían indicios en la reforma. Por ejemplo, nosotros no podemos hablar que sola escritura fue un invento de Martín Lutero porque tenemos a Marsilio de Padua del siglo XII, donde él ya estaba hablando de que la única autoridad infalible era la escritura. por Entonces, ejemplo, todo Jan eso Hus. se tuvo que inventar Lutero. Pedro Baldo, que fue perseguido del siglo XI, siglo XII, si la memoria no me falla, Pedro Baldo, que fue perseguido por la Iglesia Católica Romana, tiempo después tuvo que la Iglesia ir a pedir perdón por todas las persecuciones, porque se dieron cuenta que estaban cometiendo un error al perseguir a los valdenses. No, sí, por cierto, no, totalmente. No estoy aquí diciendo que la Iglesia Católica no haya cometido crímenes, ni mucho menos. Pero No estoy el diciendo punto, el tampoco punto de eso. quiebre en la cristiandad. Yo lo que estoy refutando es el punto que tú me estás diciendo, que tú te sales del protestantismo porque tú ves que del protestantismo nace parte de la masonería. Ok, Mira, yo pero te es lo que digo, yo tengo el salto familia masón. sí, ya va, pero Yo- Isaí, el salto epistémico que hay de ahí hacia allá es sumamente grande, porque nosotros como protestantes, repito, no colocamos el ojo en Lutero, nosotros lo colocamos es precisamente en la enseñanza apostólica. Mira, Y el, claro, pero, acabo pero de, piensa este hecho. Perdón, piensa en este hecho. La Orden Rosacruz fue fundada por alumnos de Lutero luteranos. La pero es Constitución de Anderson, pero donde se si hay funda un la non masonería, fue sequitur ahí, fundado por Isaí. anglicanos. dame un Ahí hay segundo, un non dame un sequitur, eso es segundo, una falacia non sequitur. Omar, Adelante, doctor. dame un Adelante, segundo, doctor. déjame, porque es que estaba conduciendo y no podía contestar como tal, pero déjame aclarar ciertas cositas. Yo creo que aquí se está disparando muchas flechas por todos lados. Miren, amigos, el origen de los Rosacruces se basa por un señor que se llama Christian Rosenkreuz, que es una práctica oculta, y eso data para el 1586 al 1654. El problema es que decir que Lutero era masón es un argumento anacrónico, porque la masonería especulativa, ¿verdad?, comienza oficialmente en 1717 con la Logia de Londres, y Martín Lutero murió en el 1546, es decir, más de 170 años antes del inicio formal de la masonería especulativa. Así que yo vuelvo y digo, creo que aquí se está disparando muchas flechas, pero no se ha sacado verdaderamente la información. Decir que los protestantes son masones, pues digo, es un argumento anacrónico, porque nuevamente el protestantismo precede a la masonería como tal. Aunque hay una masonería operativa medieval, gremial, ¿verdad? Eran, Católica. bueno, católica o no, pero no tiene que ver nada con Lutero, No, no, ¿verdad? no, yo digo que Lutero fue Rosacruz, no masón. Los que sí, los que fundan la masonería en la Constitución de Anderson en 1717 eran anglicanos. Y eso Pero es debe que, llamar la atención. pero es ahí, el punto está que yo estoy señalando en que eso es un non sequitur. El hecho de Exacto. no implica el qué, ¿entiendes? O sea, Aquí lo porque que pasa, mira, aquí lo algunos que pasa, alumnos de Lutero aquí lo hayan que pasa fundado es que, una... mira, Adelante, doctora. perdóname, aquí lo que pasa es que hay muchos grupos que son conspiracionistas o católicos antimasones que han tratado de vincular a figuras protestantes con la masonería para desacreditarlo. Y otros malinterpretan el uso simbólico del término como luz o templo en los escritos teológicos como si fueran señales de afiliación masónica, pero no existe una documentación histórica confiable que conecte a Lutero con logias, rituales o símbolos masónicos, porque Martín Lutero no era masón. Su vida, las obras, las creencias muestran que él era un reformador profundamente cristocéntrico, al contrario del relativismo religioso y ajeno que presenta la masonería. Ahora yo le pregunto, la masonería, vuelvo y digo,
¿quién dentro del protestantismo tiene el grado 33 de de la masonería? Pues usted tiene que especular y decir, ah, mire, solo tuvo Lutero, pero es que no hay evidencias de eso, ese es el problema. Usted me está, por eso yo le pedí que me dé la fuente. Usted me está diciendo, eso lo escribió un católico. Ok, ¿dónde está el libro? Lleva el impronto de la Iglesia Católica. Es una base académica de la información. Por lo menos eso no existe en la academia, amigo. Mire, no, fíjese, recuerda que no he dicho que Lutero haya sido masón. Digo que los alumnos de Lutero fundaron la Orden Rosacruz con el Fama Fraternitatis. Y recordemos que Lutero habla bien de la alquimia y la Orden Rosacruz trata de la alquimia. Entonces yo sí vinculo a Lutero con la Orden Rosacruz. Uy, se me cortó, ¿verdad? No, Isaí, mira, te explico por ¿Se me qué tu escucha? salto epistémico. Sí, te escuchamos ahí, pero déjame te explico por qué tu salto epistémico no se sigue. Porque, siguiendo tu lógica, Cristo fundó una iglesia, el catolicismo reclama la autoridad de esa iglesia, el catolicismo persiguió a musulmanes, judíos y herejes, ¿sí? Entonces se sigue que la iglesia de Cristo es una iglesia perseguidora. Todo el mundo se hace ateo. Ese es más o menos el salto epistémico que tú estás dando. Y ojo, que no he tocado el tema de la Pero, sucesión claro, entiendo el apostólica. punto. Oh, ya va, Isaí. Que no he tocado el tema de la sucesión apostólica, ¿viste? No, déjame leer porque aquí hay una confusión bien grande. Mira, eso de decir que los alumnos de Martín Lutero fundaron el orden de Rosacruz no tiene verdaderamente un sustento académico. Usted me perdona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿qué cosa es la orden de Rosacruz? Pues hay que entender que la orden de Rosacruz, o lo que se llama como el Rosicrucianismo, es un movimiento que es esotérico que surge en Alemania del siglo XVII a través de 3 documentos anónimos, que son el Fama Fraternitatis, que es en el 1614, el Confessio Fraternitatis en el 1615 y las bodas químicas de Cristian Rosacruz. Esos textos hablan de una hermandad secreta, sí, fundada por un ministerio de este personaje Rosencruz, que supuestamente vivió en el siglo XV, pero ¿tiene alguna conexión eso con los alumnos de Lutero? Dentro del contexto cultural protestante, mire, hay que mencionar que los autores de los manifiestos Rosacruces vivieron en Europa post a la Reforma, por entonces es un argumento anacrónico. Sí, estaba fuertemente influida por el pensamiento protestante, pero la crítica a la corrupción de la Iglesia Católica, el deseo de una reforma universal, la admiración por ciertas figuras reformistas, no implica que ellos eran y fundaron el rosacrucismo. Eso, vuelvo y digo, no tiene una evidencia como tal. Pero aquí lo que pasa es esto, hay una confusión porque algunos rosacruces querían aprovechar el prestigio de la reforma para legitimizarse y usaban un lenguaje nuevamente, como dijo ahorita, la luz, la verdad, la reforma, pero un contenido esotérico. Y algunos estudiosos modernos especulan sin pruebas sólidas que algunos alumnos de universidades protestantes podrían haber sido simpatizantes con la idea de los Rosacruces, pero no, los discípulos de Lutero no fundaron la Orden Rosacruz, aunque los Rosacruces emergieron en un entorno cultural influenciado por la Reforma. El contenido de ellos es ocultista, esotérico y sin base teológica luterana. Lutero mismo habría condenado las señales de los Rosacruces para eso. Y los Rosacruces, vuelvo y digo, es mucho después a todo esto de la Reforma. Paralela, porque la reforma seguía. No, estoy de acuerdo con usted cuando dice que Lutero los hubiera condenado. Estoy 100% seguro. De hecho, es que también Lutero tuvo una evolución en su pensamiento. Hay algunos que están más de acuerdo con su parte, digamos, más antisemítica, otros que más. Y eso, hubo un cambio radical ahí respecto a su posición. Lutero seguramente hubiera condenado a los Rosacruces. El problema es que lo que él inició dio camino al esoterismo y al gnosticismo. Y esto se comprueba no solo en Lutero, repito, esto es importante. Investiguen la logia de Orange. Una logia paramasónica, abiertamente protestante y anticatólica. A ver, aquí hay un problema. Isaí, repito, creo que tú no estás comprendiendo lo que al menos yo te estoy señalando. El doctor Enoel que se lo está abordando desde un punto de vista más histórico y yo lo estoy abordando más desde el punto de vista epistémico. El hecho, yo aún concediendo que lo que tú estás comentando es verdad, no se sigue que el protestantismo sea falso por eso, Isaí. ¿Entiendes? No se sigue, es una falacia non sequitur. Por eso te Claro, puse entiendo tu punto. por eso te puse el ejemplo. Epistemológicamente hablando, en base a lo que tú estás diciendo, entonces diríamos que la iglesia de Cristo es una iglesia perseguidora. ¿Por qué? Porque Cristo funda una iglesia, Roma reclama esa autoridad de la iglesia para sí mismo y Roma después empieza a perseguir a todo aquel con el que no estaba de acuerdo.
Entonces viene a ser un non sequitur. Mira, ya entiendo el punto, o sea, dices, claro, si la objeción a que el protestantismo es falso es porque o sea, dentro del propio movimiento de la Reforma y del protestantismo surge el esoterismo, el gnosticismo que luego da paso a la masonería, porque no olvidemos esto, ¿eh? La masonería está relacionada con la corona británica, que es el papa, por decir de alguna forma, la cabeza de la iglesia anglicana, pero claro, si voy a decir eso, entonces también tendría que decir que la iglesia católica no podría ser por las veces que ha sido perseguida, ¿no? O que ha sido persecutora, perdón. Entiendo el punto y te voy a decir por qué no estoy de acuerdo. Y mira, te puedo decir el caso de México. Todos somos hispanoamericanos y podemos estar de acuerdo. Cuando Plutarco Elías Calles, masón, por cierto, y no voy a decir su etnia porque luego me tachan de otra cosa, quiso aniquilar a la Iglesia Católica, ¿sabes quiénes fueron sus aliados? ¿Sabes qué hizo? Trajo protestantes a México. Cuando Benito Juárez hizo una guerra religiosa, una guerra, digamos, reforma protestante en México, ¿sabes qué hizo? Mandó a sacar iglesias y trajo por Benito Juárez masón, y esas iglesias católicas que quitó, las convirtió en protestantes. Claramente hay una relación histórica entre el protestantismo, la masonería y los enemigos de Cristo. Yo no puedo formar parte de eso, y creo que ustedes tampoco. Responde ahí, doctor, que estoy aquí buscando algo. Es que aquí hay un salto epistémico increíble, nuevamente, es un aspecto Es lo que yo anacrónico, estoy señalando, pues. O sea, ya... es una perspectiva anacrónica y no, definitivamente, es un non sequitur, ¿verdad? Porque yo pudiese decir, no, pero vamos a traer los inicios verdaderos entonces de la masonería, donde tenemos sacerdotes que tienen sotanas con los símbolos masones y existe hasta el día de hoy, porque yo lo he visto con mis propios ojos. Entonces yo tendría que decir que el fundamento de la masonería verdaderamente no es el protestantismo, viene siendo entonces la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque se infiltró desde sus principios la masonería como tal. Pero vuelvo y digo, es un argumento anacrónico porque la masonería no surge hasta más adelante. Pero entonces cambia de la masonería para hablar de los Rosacruces, pero vuelvo y digo, los Rosacruces es posterior a Lutero y sus estudiantes. Pues vuelvo y digo, yo creo que usted está leyendo en ChatGPT o en Wikipedia alguna información de conspiración como tal, pero no se basa en un estudio académico. Reitero, no dije que Lutero fuera un masón, dije que del luteranismo nace la Orden Rosacruz y lo vinculo con la masonería porque la masonería tiene un grado que se llama Caballero Rosacruz, por eso lo estoy diciendo. Sí, pero Isaí, escucha. Lo que tú dices es que a ti lo que te lleva al catolicismo romano. Sí, adelante. Ay, hermana, se me olvida tu nombre, vale. Yo sé que la hermana, te voy a mandar la invitación, porque la hermana le encanta el tema de los gnósticos. Este, Isaí, tú entraste aquí diciendo que tú sales del protestantismo porque tú te pones a investigar la historia y te encuentras con que, ajá, te encuentras con que de algunos discípulos de Lutero se terminan fundando algunas iglesias, perdón, algunas ramas de la masonería y demás, o la masonería, ¿entiendes? Entonces, cuando a ti se te está probando, por lo menos es lo que está diciendo el doctor, que primero, históricamente es anacrónico, lo que yo te estoy señalando, que es un salto epistémico y aparte de que es una falacia non sequitur, y ya te estoy colocando la prueba de eso, vuelves a recaer en exactamente lo mismo. Ahora utilizas la analogía respecto a México y vuelve a ser un non sequitur, vuelve a ser un salto epistémico completamente grande, porque tú básicamente sales del protestantismo porque al menos implícitamente estás reconociendo que vendría a ser falso por el hecho de que algunas ramas se fundaron de la masonería, pues, o algo así por el estilo. ¿Entiendes? Eso es lo que yo te estoy señalando. El doctor Enoel te está señalando el aspecto histórico. Y repito, respecto al tema de los gnósticos y demás, yo no sé si a ti te conviene mucho que entremos en ese tema, porque si yo hago solamente mención del tema de la sucesión apostólica, se va a recontramimpudrir absolutamente todo. Entonces, bueno, vamos a escuchar aquí a la hermana de Suyos por Gracia y luego escuchamos al hereje de Moody. Más respeto a tu maestro. Hermana, si estás por ahí, háblanos. Oli, buenas noches, Dios me los bendiga, qué cracks todos del Señor, unos lindos del Señor, qué bueno verlos aquí pacateando como siempre. Esto no es mi área, no es mi rubro. Pero a ver, gracias primero Osman por aceptarme aquí. Mi nombre es Lady, para que no se te vuelva a olvidar. Y lo otro que quería decir es que
Quería, por favor, doctor Enuel, si puede en algún momento aceptarme la invitación a mi canal. Estoy nerviosa porque lo admiro mucho. Entonces, si en algún momento puede ir a mi canal, al igual que Osman, me encantaría hacer un live con ustedes dos, tanto con Guerrero como con el doctor Enuel, para por fin hablar de este tema acerca de gnosticismo, Kybalión, Cábala, que está demasiado infiltrado hoy en día en el tema del yo superior, que somos mini dioses, que somos creadores y todo este tema. Y mi canal, que se llama Suyos por Gracia, estoy empezando a hacer esta labor del servicio al Señor, tratando de exponer todo este tema de herejías, ¿sí? Entonces, Pero, formalmente... ¿en dónde? ¿En TikTok o en YouTube? No, aquí en TikTok, humildemente. Ok. Ya pronto será por YouTube, pero si puede en algún momento aceptarme la invitación, al igual que Osman, de estar en un live conmigo, compartido, para hablar de este tema, sobre sus orígenes y así, me Claro que encantaría. sí. Claro que sí, pues cuenta con eso. Gracias, muchísimas gracias. Escríbeme al WhatsApp y ahí coordinamos eso ahí con el doctor. Ok, perfecto, mil gracias, los dejo, Dios los bendiga. Gracias por todo. Amén, amén, hermana Lady. Dios te bendiga, un abrazo. Amén. Hereje Moody, Rabino Moody, adelante. De plata. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amados hermanos? Que Dios me los bendiga en gran manera, que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Bueno, el tema que yo veo que están hablando ya es el tema, por ejemplo, en este caso he estado viendo que se ha estado mencionando el gnosticismo, pero porque también se habló del luteranismo y que supuestamente la masonería deriva de alguna u otra manera del luteranismo, lo cual es completamente falso, pero bueno. Hablemos un poquito, por ejemplo, del gnosticismo y vamos a enfocarlo en un punto importante. Por ejemplo, hablemos de la sucesión apostólica. Porque es la Iglesia romana la que justamente quiere sostener su doctrina en base a la sucesión apostólica. Pero el problema es que la sucesión apostólica, ¿saben de dónde viene la sucesión apostólica? Bueno, la sucesión apostólica viene justamente del gnosticismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los herejes, ellos decían que las verdaderas enseñanzas de Jesús habían sido pasadas a través de algún apóstol y que ellos eran los verdaderos depositarios de esas enseñanzas. Eso es lo que decían los herejes gnósticos. La pregunta es, ¿quién curiosamente en la actualidad sostiene, verdad, que las enseñanzas orales de Jesús han sido preservadas a través de algún apóstol y a través de los sucesores de los apóstoles? ¿Quiénes son los que enseñan eso? Bueno, justamente los católicos. Y eso es justamente lo que sostenían los gnósticos. Porque los gnósticos, ¿verdad? Ellos decían que la verdadera gnosis, o sea, la verdadera gnosis, Jesús le había enseñado a un apóstol y este apóstol se le había hecho llegar a los gnósticos, ¿no? Y justamente todo eso es cuestión de ver cómo el mismo gnosticismo, de alguna u otra manera, influye, ¿verdad?, en el pensamiento para que luego Roma también adopte esta postura y luego digan que no, que efectivamente no son ellos, o sea, los que realmente tienen esa gnosis, esa verdadera gnosis, sino que es la iglesia quien tiene la verdadera gnosis, en la cual fue pues pasada a los apóstoles y de los apóstoles a sus respectivos sucesores. Entonces, si vamos por ahí, yo creo que no sería conveniente para el catolicismo romano querer acusar al protestantismo de gnosticismo, porque más bien es el catolicismo romano quien con su enseñanza en la sucesión apostólica realmente viene del gnosticismo. Y ni qué decir, por ejemplo, del tema de la virginidad perpetua de María. Porque cuando estudiamos a fondo el tema de la virginidad perpetua de María, y de hecho esto lo explica muy bien Juniper Carroll, ya mariólogo católico romano, cuando nosotros vamos a las bases de la mariología, en este caso la virginidad perpetua de María, justamente ¿por qué algunos padres terminan adoptando la virginidad perpetua de María? ¿Por qué terminan adoptando la creencia? Justamente por ellos adherirse ¿a cuál? Adherirse al ascetismo.
Pero el ascetismo, mi estimado amigo o mis estimados amigos, ¿de dónde deriva? El ascetismo es una corriente filosófica que deriva del gnosticismo, justamente, porque se comenzó a ver a la materia como algo malo y el ascetismo comenzó a enseñar que para tener una mayor santidad y una mayor comunión con Dios, pues había que privarse de los deleites carnales, habían que privarse de los deleites materiales, de los deleites temporales, mundanos o carnales, como ellos le llamaban, y entre eso estaba de abstenerse de las relaciones sexuales. Por lo tanto, fueron los ascetas quienes no imaginaban, no pensaran, en este caso, ¿verdad? Algunos padres que se adhieren a esta corriente filosófica, de que María, pues sí, María es una mujer santa, ella tuvo que haberse abstenido de tener relaciones sexuales con José, su marido. Y esta corriente fue la que finalmente va tomando base para luego sostener la virginidad perpetua de María, que de una otra manera pues también la vemos en el protoevangelio de Santiago del siglo II, la cual tiene unas inconsistencias históricas terribles. Así que no creo que no sería muy conveniente para el romanista irse por ese lado porque va a terminar completamente refutado, creo yo. Claro, el punto de lo que yo venía señalando Moody, aunque el doctor lo abordó desde un punto de vista más histórico, mi punto era epistemológico. Porque básicamente el protestantismo es falso porque de algunas ramas del protestantismo surgió la masonería. ¿Entiendes? O sea, el salto epistémico es muy grande. ¿Me dejas Entonces, responder eso rápido? Nada más rápido, lo que dijo. adelante, Mira, adelante. 2 puntos. Lo primero, Sí, sí. la sucesión apostólica era lo que se debatía entre todos los grupos cristianos. Y no solo es un argumento gnóstico, también es un argumento cristiano de los ortodoxos, por llamarlo de alguna forma. San Ireneo de Lyon justamente hace crítica a la sucesión apostólica en contra de los herejes y dice, mira, mi conexión apostólica sí es verificable porque tengo esta iglesia. San Agustín, en su carta contra contra el pelagianismo, contra el Pelagio, como le quieras decir, justamente manda sus escritos a que los verifique el Papa. Entonces, la idea de sucesión apostólica existía tanto en ortodoxos como en gnósticos. La cuestión era cuál era, y además hay una forma de diferenciar entre ambos conceptos, que tienen mucho que ver ahorita que hablamos de masonería, que si argumentas la sucesión apostólica como un sistema iniciático, es una idea gnóstica. Si argumentas la sucesión apostólica como un sistema abierto, es una idea ortodoxa. ¿Cuál es la diferencia? Los gnósticos tenían un sistema iniciático, una orden secreta, bla, 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 como la que luego puede entender, por ejemplo, el misticismo judío. Ahorita hablamos de eso si quieren. Y luego también lo van a tener con la orden Rosacruz. Recuerden esta idea, esta noción. Quédensela clara. Del luteranismo surge la orden Rosacruz. Del anglicanismo surge la masonería con las constituciones de Anderson. Y luego podemos hablar más relación, por ejemplo, los mormones, con su fundador que luego se hizo masón y que tomó sus ritos. Hay una relación conexa. Y lo más importante, más allá de que, por ejemplo, hayan masones que se hayan infiltrado en la Iglesia Católica, o que la Iglesia Católica esté relacionada con la masonería operativa, lo importante aquí es que reconocer ¿ha sido una fuerza activa el protestantismo y la masonería en su conjunto en el desarrollo de la historia y de la Edad Moderna? Y la respuesta es sí. Repito, hay logias protestantes que son paramasónicas. Les reto que me pongan un ejemplo de cualquier iglesia apostólica que tenga una logia paramasónica en su interior. La logia de Orange, repito, es que no sé por qué no lo pueden ver. La logia de Orange es una logia protestante compuesta por masones que se dedicaba exclusivamente a perseguir católicos y aplastar a los católicos de Irlanda. ¿En serio eso no les...? Yo entiendo el punto de que no es un argumento epistemológico, pero ciertamente llama la atención. Ahí al punto, dice ahí. O sea, sigue siendo tremendo non sequitur, ¿entiendes? Porque en base a lo que tú estás diciendo, ¿dónde dejamos todas las persecuciones en la época medieval de la iglesia papista? O Por sea, ejemplo, contra los cátaros. es tremendo non sequitur, dice ahí. Sí, sí, mira, Los cátaros eran lo que dijo Sí, pero el es que compañero que habló antes de mí, de los ascetas. no solamente los cátaros, y yo te estoy hablando por lo menos, quemaron a Jan Hus en la hoguera. No me salen, por favor, no me... Otro gnóstico, ¿eh? John Hus era otro gnóstico. Sí, pero no lo condenaron por gnóstico precisamente. Quemaron a Girolamo de Savonarola también. Entonces, también persiguieron a los valdenses. Aunado a eso, rechazaron las enseñanzas de Marcelino de Padua. ¿Entiendes? Entonces, a ver, a ver. A ver, espérate. Eso justamente, eso es lo que él me va a tener que probar, ya, eso es lo que él me va a tener que probar, de que John Hus era gnóstico. Eso es lo que él me va a tener que probar cuando lo voy a pedir. Pero permíteme responderle algo rápido nomás de lo que él mencionó, mi estimado amigo, con respecto a la sucesión apostólica, ¿verdad? Él dice
Él dice, ¿verdad?, que Ireneo de Lyon habló de una sucesión apostólica supuestamente para basarse en la verdadera iglesia. Bueno, parece, con todo el respeto que mi estimado amigo se merece, parece que él no ha estudiado al respecto con el tema de la sucesión apostólica, porque claramente son los mismos historiadores católicos quienes dicen que lo que Ireneo de Lyon dice es algo completamente falso y alejado de la realidad. No lo digo yo, lo dicen los mismos historiadores católicos romanos. No, por ejemplo, vamos a leer a uno de ellos. ¿Qué les parece? Por ejemplo, si nosotros leemos a este prestigioso erudito católico romano, vamos a leer al señor Eamon Duffy. ¿Qué nos dice Eamon Duffy, el historiador católico romano, en su libro Santos y Pecadores, la historia de los papas, en la página número 2? Nos dice lo siguiente. Dice que estas historias fueron aceptadas como hechos históricos por algunas de las mentes más brillantes de la iglesia primitiva, por Orígenes, Ambrosio y Agustín, justamente uno de los que mencionó él, Agustín. Pero ¿sabe qué dice Eamon Duffy, que es el historiador católico romano más destacado? Él dice, pero son, ¿qué cosa? Un romance piadoso, no es historia. Y lo cierto es que no tenemos un relato fiable ni del final de la vida de Pedro, ni de la forma ni el lugar de su muerte. Ni Pedro ni Pablo fundaron la iglesia de Roma, pues ya había cristianos en la ciudad antes de que los apóstoles la pisaran. Tampoco podemos asumir, dice Simon Duffy, como hizo Ireneo, que los apóstoles establecieran una sucesión de obispos para continuar su labor en la ciudad, pues todo indica que no hubo un solo obispo en Roma durante casi un siglo después de la muerte de los apóstoles. Y termina con la cerecita del pastel. Eamon Duffy dice, de hecho, donde quiera que miremos, las líneas claras de una sucesión de Pedro en Roma parecen vagas y muy frágiles. O sea que el mismo historiador católico romano se encarga de desmentir justamente esto, que no es historia, sino que son romances piadosos y que lo terminaron creyendo Orígenes, Ambrosio, Agustín, incluso el mismo Ireneo. ¿Ya? Por lo tanto, o sea, apelar a Ireneo no es una buena evidencia. ¿Por qué? Porque incluso el mismo Ireneo, en su obra Contra las herejías, dice que Cristo vivió 50 años. Pero la Biblia no nos dice que Cristo vivió 50 años, sino que la Biblia dice que Cristo comenzó su ministerio a los 30 años y que él falleció o murió 3 años después y resucitó y fue ascendido a los cielos. Pero para terminar, lo que dice Simon Duffy, él lo dice solamente por decir, no, simplemente el hecho de decir que él es el destacado historiador católico romano, pero esto incluso está confirmado por la misma escritura. Cuando nosotros vamos a lo que el apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 1, versículo del 13 al 15, Pablo dice, porque no quiero, hermanos, Romanos capítulo 1, verso del 13 al 15. Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me propuse ir a vosotros para tener algún fruto, no solo entre los demás gentiles, sino también entre vosotros. Pero paren la oreja, pero hasta ahora he sido impedido. Deudor soy a los griegos y también a los bárbaros, a los sabios y también a los ignorantes. Verso 15. Así que en cuanto a mí, estoy dispuesto a anunciar la buena noticia también a vosotros. ¿Dónde? En Roma. Por lo tanto, si el apóstol Pablo muchas veces quiso visitar Roma, pero hasta el momento en el que él escribe la carta a los romanos le había sido impedido ir a Roma, por lo tanto, ¿cómo Pablo y Pedro van a fundar la iglesia en Roma si Pablo no había ido todavía a Roma? ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, lo que dice Ireneo, justamente como bien lo destaca Eamon Duffy, destacadísimo historiador católico romano, no es historia real, sino que son romances piadosos, no es historia verídica y confirmada. Por lo tanto, lo que termina creyendo Orígenes, lo que termina creyendo Ambrosio, lo que termina creyendo Agustín de Hipona, lo que termina diciendo Ireneo, no es parte de una historia, es parte de un romance piadoso que ellos terminaron adoptando como relatos, simplemente. Así que en ese punto, mi estimado, creo que el argumento católico romano queda completamente refutado. Gracias. Permíteme aclarar también otro concepto, porque aparte de lo que se está mencionando, también otras cosas. Mira,
El argumento de decir que el protestantismo es falso porque de él salieron los Rosacruces y los masones comete un error de tipo lógico se llama la falacia genética. Este es un error de razonamiento. ¿Por qué? Porque consiste en rechazar algo simplemente por su origen o asociación circunstancial, en lugar de evaluar el contenido o la verdad de en sí misma. Por ejemplo, si yo digo, la ciencia es falsa porque algunos científicos apoyaron el racismo en el siglo XIX. Bueno, el hecho de que algunos hayan hecho mal uso de eso no invalida la ciencia en sí misma. Así que aplicándolo al protestantismo, que algunas corrientes heréticas o esotéricas hayan surgido en contextos geográficos protestantes, no prueba que el protestantismo sea falso. Lo correcto sería evaluar el protestantismo por su doctrina, pues especifica la sola escritura, la justificación por la fe, Cristo como centro, etc. Ahora, también, aparte de un error que es una falacia genética, comete un error de tipo histórico, como ya lo mencioné anteriormente, porque tiene una confusión de contexto con causa. Es decir, si usted dice que los Rosacruces y masones fueron producidos por el protestantismo, esto es históricamente incorrecto, porque los masones no son producto exclusivo del protestantismo, porque existieron logias católicas también, logias ortodoxas, logias deístas, y muchos masones precisamente no eran protestantes, sino racionalistas, eran ilustrados o incluso católicos liberales. El rosacrucianismo no surgen de la teología reformada, perdóname, pero eso es falso, sino del hermetismo, neoplatonismo y la alquimia que ya existían antes del protestantismo. Así que es más justo decir que esas corrientes encontraron espacio en los países protestantes debido a la libertad religiosa y que no nacieron del protestantismo en sí mismo para no cometer la falacia genética. Tercer punto, comete también un error teológico porque la culpabilidad no se puede tomar por asociación no bíblica. ¿Por qué? En la escritura, el error doctrinal se juzga por el contenido, no por el contexto. Y eso lo enseñó Cristo cuando dice, por su fruto los conoceréis. O cuando dice, examinarlo todo, retener lo bueno, dice el apóstol Pablo. Así que, aplicando esa misma lógica, en este caso, el protestantismo se evalúa por la fidelidad a la palabra, no por lo que otros grupos hagan después o alrededor de ellos. Jesús mismo fue acusado de esta manera, falsamente, de ser amigo de los publicanos y pecadores. Pero no, eso no invalidaba el mensaje que le estaba trayendo. Así que cierro con esto. Ese argumento de que el protestantismo es falso porque de él surgieron los Rosacruces y los masones es inválido porque, número uno, comete una falacia genética, ¿verdad? Rechaza algo por su supuesto origen. Número dos, confunde un contexto cultural con casualidad directa. Y número tres, ignora la verdad doctrinal que se evalúa bíblicamente no por asociaciones históricas accidentales, sino por lo excéntrico que viene siendo el protestantismo a los fundamentos cristológicos, cristianos como tal. Así que me perdona, pero yo creo que usted está leyendo libros de conspiración en la cual está trayendo unos conceptos que tomaron un punto de aquí y tomaron un punto de allá, los mezclaron y salieron con una conclusión. Pero vuelvo y digo, teológica, histórica y lógicamente no tiene una base segura para eso. Adelante. Mira, con respecto a lo que yo estaba señalando, por eso era que le decía, o sea, yo no quiero trasladar el tema a el tema de, ¿cómo es que se llama?, de la sucesión apostólica, porque eso sería, digámoslo así, como que para yo zafarme de alguna, o sea, se vendría a ser como una especie de falacia tu quo, ¿entiendes? No lo quise trasladar hacia allá precisamente por eso, pero cuando él señala que la doctrina protestante tiene origen gnóstico y demás, y me cita el tema de la transustanciación o de la Eucaristía como tal, todo eso, yo precisamente ahí es donde voy. El tema de la transustanciación, para poder ser explicado, tienen que apelar a la ¿cómo es que se llama? Tienen que utilizar a la filosofía pagana. A su vez, que si bien ciertamente va a decir que el tema de la neumatología, bueno, chévere, pero es que el tema de la neumatología como tal, se puede hacer uso de recursos filosóficos, pero en el caso de ustedes tienen que apelar por completo a todo lo que es el tema de ¿cómo es que se llama? De la metafísica, en este caso, de la metafísica pagana, para poder sostener la idea de la transustanciación, que no fue creída ni por padres en la iglesia, ni por padres apostólicos, ni nada por el estilo.
porque ellos defendían era una presencia quizás un tanto más literal, algunos, y en otros lados iba un tanto más simbólica. Y lo que nosotros creemos en el protestantismo respecto a la Eucaristía o la Santa Cena, lo podemos demostrar fácilmente con la misma escritura, sin necesidad de estar apelando a qué pensaban los gnósticos, a qué pensaba aquel, o a qué pensaba el otro, o algo así por el estilo. ¿Me entiendes? Entonces, con lo que dice el doctor Enoel es completamente cierto. Cuando menciona que el protestantismo para ser juzgado debe ser juzgado a raíz de lo que enseña la misma escritura, de lo que enseña la misma tradición apostólica como tal. Y de hecho, cuando tú te pones a ver la misma tradición apostólica, lo más parecido a lo que era la cristiandad primitiva es el protestantismo hoy en día. Y de hecho, hace poco vi yo en mi canal de YouTube un live con respecto a eso, donde inclusive hasta cité autores católicos romanos para poder demostrar por qué el protestantismo es la expresión moderna de lo que era el cristianismo primitivo. Pues ya nada más única y exclusivamente por todo lo que es la base eclesiológica como tal. Pues ahí ya el protestantismo le lleva una morena, como quien dice, al catolicismo romano. Pues. Adelante. Pero por un acto de cortesía desearía que hablar al menos con uno, o si vaya a hablar con los tres, que no me pongan los tres objeciones diferentes, porque ciertamente no puedo tomar toda la bibliografía para defender a cada punto, porque uno me habló de la Eucaristía, otro me habló de la Iglesia Apostólica, otro me habló de la historia de los gnósticos, me habló de Jan Hus, de los cátaros, entonces no puedo responder a todo. Entonces, si no le respondo a alguien, discúlpeme, simplemente voy a elegir lo que tenga mejor la documentación. Doctor Enoel, usted tiene toda la razón al decir que no se puede decir que el protestantismo es propiamente gnosticismo. Por supuesto que no. Es más, incluso podría decirle que por ejemplo, el rito escocés antiguo y aceptado o el rectificado dentro de la masonería no son puramente gnósticos, tienen componentes cristianos. Por supuesto, mi argumentación es que el protestantismo tiene un gnosticismo propio que no tiene y que nace en la Reforma, al menos como una corriente cristiana. Y usted mencionó exactamente que justamente la Orden Rosacruz, por la alquimia y su interpretación esotérica y especulativa, viene de los filósofos griegos. Por supuesto. El problema es que Lutero sí hace mención de ello. En sus cartas sobre mesa, prendería la cámara, pero tengo miedo que se me prenda la cara, se ve la cara. Imagino que habrán leído las cartas sobre mesa o habrán escuchado de Lutero. Dice literalmente, está en inglés, así que lo voy a decir en español. La ciencia de la alquimia me gusta mucho. Y también porque es la filosofía de nuestros ancestros. También no solo es única porque prueba puntos de la fundición de los metales, de la decoración, preparación, extracción, dice, también porque es una alegoría y secreta significación o secreto significado que excede lo propio. También que habla de la resurrección de los muertos en el último día. Con todo el respeto, eso es una interpretación alquímica de los evangelios. Y lo dice Lutero en sus cartas sobre mesa. Si luego uno toma comparación histórica 50 años después, continuaré después con más temas, pero es importante mencionar esto. Y que la Orden Rosacruz, sus símbolos son los mismos que los del luteranismo. Bueno, se puede establecer una hipótesis. Es cierto, no existe mucha documentación porque los Rosacruces justamente no dejaban documentación más que su propia propaganda. Pero luego checa la Constitución de Anderson, 1717. ¿Quién es Anderson? Un pastor presbiteriano. Un pastor presbiteriano fundó la masonería. O sea, ¿ustedes son conscientes de eso? Un pastor presbiteriano fundó la sociedad iniciática que más ha atacado a Cristo en la historia. Un pastor presbiteriano. Continúo. La iglesia anglicana, cuya cabeza de la iglesia es un rey, ya de por sí eso es una completa aberración, ha sido el que ha dado cobijo a todos los ritos de York y escocés. Entonces, históricamente, sí se puede decir que del mismo bando estuvieron la masonería y el protestantismo. Cierto, eso teológicamente no desacredita al protestantismo porque no es un argumento teológico, es un argumento histórico. El argumento teológico consiste en decir, ¿se puede estar con Cristo y contra Él? No. ¿Los protestantes estuvieron con los masones? Sí. Por tanto, no pueden estar con los católicos. Y ojo, la Iglesia Católica sí tiene relación con los gnósticos y con la masonería. Los gremios católicos, masones operativos, eran católicos, construían iglesias católicas. ¿Cuál es la diferencia? Reuchlin, del cual, por cierto, él fue influencia para muchos reformadores, fue un cabalista, humanista, lo que sea. Él estudió la cábala y lo utilizó como una forma apologética para evangelizar a los judíos. Reuchlin fue el que introdujo estas ideas de la cábala y del esoterismo, de hecho lo utilizó también para probar dogmas, y que luego de ello toman referencia a los protestantes, pero él incluso habiendo participado de eso, nunca lo tomó como base, simplemente lo utilizó como forma apologética.
Entonces, sí, la Iglesia Católica también ha estado relacionado, pero el gnosticismo de esta rama y el protestantismo han estado de la mano históricamente. Y por último, eso también se nota en los cátaros. Como habló mi compañero anterior, que tiene una voz muy preciosa, por cierto, los cátaros eran ascetas. No querían tener relaciones sexuales porque lo consideraban pecado y consideraban que tener hijos era un pecado. Los cátaros, que para muchos son, digamos, como antepasados espirituales de los reformadores, eran gnósticos. Jan Hus tenía una raíz gnóstica. Y la última explicación que voy a dar de esto es que incluso en la noción de sola escritura, perdón por no hablar de la sola escritura, pero es que es un tema de histórico y tengo que tener la fuente de los padres de la iglesia en la mano y no las tengo. Entonces lo voy a dejar ese de lado. La idea de la sola escritura, de que la escritura es sustancialmente la palabra de Dios, es una idea gnóstica, porque la escritura, lo que se escribe, no puede ser la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es consustancial a Dios. La palabra de Dios, el verbo es el Padre. De modo que si lo que se escribe, la tinta y un papel, es sustancialmente la palabra de Dios, entonces es Dios. Y esta es la misma idea que tienen, por ejemplo, la gematría, la numerología y la cábala sobre la Torá, que no es una idea cristiana. Es más, incluso Lutero, es que no recuerdo esto dónde lo dice, llega a decir que la sola escritura es la verdadera cábala. Obviamente no lo dice en el concepto de la cábala judía que se forma con Maimónides y esta gente, lo decía cábala en el sentido de cifrar. Entonces eso históricamente está probado. Es ahí. No lo pueden negar. Déjame. Sí, dale, doctor. Ok, espérate, déjame empezar porque aquí se enhebró un montón de hilos y se tiraron. Y vamos que, mire, Lutero cita las cartas de mesa como la alquimia. Eso es falso. Martín Lutero no cita a la alquimia en sus cartas de mesa de Tischendorf como si aprobara doctrinal o espiritualmente. Es más, Lutero rechazaba abiertamente todo conocimiento esotérico, incluyendo la alquimia, la astrología y el misticismo oculto. Pero vamos a fundamentarlo históricamente y textualmente. Número uno, ¿qué son las cartas de mesa, las de Tischendorf? Las Tischendorf son compilaciones de conversaciones informales de Lutero tomadas por sus discípulos mientras comían o discutían en su casa, especialmente en el año 1530, que eso es lo que se hizo a revelación anteriormente. Ahora, no son textos doctrinales oficiales, sino son notas personales y espontáneas que a menudo se editaban después de la muerte de Lutero. Entonces, son publicadas en distintas ediciones, una de las más importantes, por ejemplo, la de Johann Ari Faber en el 1566. Ahora, ¿Lutero mencionó verdaderamente la alquimia? Bueno, sí, Lutero menciona la alquimia al menos una vez en un tono crítico y burlón, no como que él estaba aceptando y que eran doctrinal, porque en el Tischendorf, en el WAT4, en el 4649, dice, la alquimia es un arte interesante, pero es como la astrología, todos mienten y se engañan entre sí. Cierro la cita. Ahora, otra cita, abro la cita de aquí de Martín Lutero también. Los alquimistas quieren hacer oro de cualquier cosa, pero si eso fuera posible, Dios lo habría hecho desde el principio, cierro cita. Esto muestra qué cosa, que Lutero veía la alquimia como una mezcla de un engaño humano, una superstición y una arrogancia espiritual. Pero vamos allá, vamos a seguir profundizando. ¿Lutero promovía el conocimiento esotérico de la alquimia como tal? No, al contrario. Lutero mismo insistía que la claridad pública de la palabra de Dios, lo que se llama el perspicuitas scripturae, no es lo que estaba diciendo el compañero aquí. Número 2, Lutero rechaza cualquier tipo de gnosis secreta, misticismo, ilusionismo personal fuera de la Biblia. Y la afirmación de que Dios se revela en la cruz y la palabra, no en símbolos ocultos, era algo que Lutero no sostenía, de que Dios se revelara en símbolos ocultos. Eso es falso. Cito otra cita de nuevo. Abro cita. Dios no quiere ser buscado fuera de su palabra. Allí se revela clara y suficientemente para nuestra salvación. Cierro la cita. Es una cita de Lutero también. Ahora, otro punto. Entonces, porque algunos asocian a Lutero con la alquimia, ¿significa que Lutero era alquimista? Bueno, las personas hacen la asimilación errónea, vuelvo y digo, por libros de conspiración, ¿verdad? Hay una asociación indirecta, según ellos, porque algunos seguidores pietistas del siglo XVII coquetearon con ideas místicas o rosacruces, pero no eran reformados clásicos, históricamente no lo pueden probar. Entonces, hay una ignorancia del contenido porque algunos críticos modernos, ¿qué hacen? Lo que se está presentando ahora, malinterpretan referencias sarcásticas de Lutero como si fueran afirmaciones doctrinales. Por ende, Lutero no promovió la alquimia ni el esoterismo. Las cartas de mesa incluyen menciones irónicas en contra de eso. O sea, eso es falso. Entonces, de que un pastor presbiteriano fundó la masonería, mire amigo, perdóneme, pero usted no está hablando con un neófito. Ningún pastor presbiteriano fundó la masonería. El que diga eso
Eso está escribiendo de un blog o Wikipedia, pero de un académico jamás. Eso es una afirmación que es históricamente falsa y teológicamente inconsistente. Y esto pues hay que refutarlo porque, vuelvo y digo, no me puedo quedar callado, especialmente un teólogo. ¿Cuándo y cómo se origina la masonería? Vuelvo y repito, la masonería moderna surge en el 1717, cuando fue fundada en la Logia de Londres, unificando varias lógicas masónicas que operaban anterior. Pero ese primer gran maestro, Anthony Sire, no es un pastor, sino un funcionario civil. Y no hay evidencia de que algún fundador haya sido pastor presbiteriano. En el James 1700, Anderson, el que lleva el nombre, Anthony Constituciones de Sayers. Anderson, Anthony James Sayers. Anderson. James Anderson, ok, pero James Anderson, quien sí era ministro presbiteriano, pero él no fue el fundador de la masonería, amigo. Eso está equivocado históricamente. Él fue un reformador organizativo posterior. Usted no me puede decir que él fue que la fundó, eso es falso. ¿Y quién era James Anderson? Sí, él nació en Escocia, era un ministro presbiteriano, eso te lo doy. Pero él escribió las constituciones de Anderson que no fundaron la masonería, sino que le dieron, sí, una estructura moderna y filosófica, pero él no fue el que lo fundó. Decir que la masonería fue fundada por un presbiteriano es un error histórico, amigo. Eso usted se lo puede vender a otra persona, pero a mí no me lo va a vender. Usted me perdona. O sea, el que fundó la masonería, no es un pastor presbiteriano, eso es falso. Y James Anderson, aunque fue un presbiteriano de formación, no fundó la masonería. Y los escritos que él no reflejan la fe presbiteriana bíblica tampoco. Así que él se pudo haber llamado pastor, pero él no practicaba verdaderamente el presbiterianismo. Así que la teología reformada rechaza la masonería por ser oculta, universalista y hace juramentos en contra de la exclusividad de Cristo. Así que eso es totalmente falso. Históricamente, eso yo no sé qué usted me perdona, pero yo no sé qué fuente usted está leyendo, pero me suena más de un libro laico de conspiraciones que a un académico histórico verdadero en el tema. Oh, Sango. ¿Alguien va a hablar? No, dime. Ok. Bueno, sí, efectivamente, mi estimado. O sea, ponerle un fundador a la masonería es simplemente, con todo respeto, desconocer la historia. Porque nosotros podríamos hablar de Anthony Sayer, también podríamos hablar de Georges de Purros o de otros masones. O sea, no podemos hablar como tal, ¿verdad? De que hay un fundador de la masonería y que eso sería un pastor presbiteriano. No, eso simplemente es desconocer la historia. Ahora, con respecto a lo que dijo de Lutero, no, por favor, ¿de qué estamos hablando? Lutero más bien se burlaba, más bien justamente de lo que decían, por ejemplo, los alquimistas, porque cuando él escribe justamente en sus Tischreden, él se burlaba de lo que decían los alquimistas, porque él mismo los llamaba charlatanes. ¿Ya? Entonces, para Lutero, ellos no eran verdaderos científicos, sino que eran charlatanes para Lutero, y eso está claramente en sus cartas sobre mesa. Entonces, estos, ¿cómo se llaman? Los alquimistas tenían pues aspectos, digamos, esotéricos, místicos, ¿ya? Y eso se alineaba con la visión medieval de la magia y la superstición, pero eso era contrario a la enseñanza bíblica, y Lutero claramente rechazó eso. Entonces, nada que ver, o sea, nada que ver. Lutero criticó esos aspectos esotéricos. Lutero criticó ese misticismo de la alquimia. Entonces él no estaba relacionado con la alquimia. A acusar a Lutero de basarse o de ser alquimista, o el peor aún, de ser un masón o querer relacionarlo con la masonería de alguna otra manera. O sea, yo no sé de dónde sacó sus datos, mi estimado. Yo no sé si lo sacó de internet, de unas páginas amarillistas que también dicen que, por ejemplo, que Martín Lutero se suicidó, porque ese también es otro mito. Espero que no lo esté sacando de páginas antiprotestantes que también sostienen, por ejemplo, el suicidio de Martín Lutero. Espero que no. Por lo tanto, nada que ver. Martín Lutero no tiene relación ni con la alquimia ni con los masones. El mismo Lutero acusaba de charlatanes a los alquimistas. Se burlaba Lutero justamente de las creencias esotéricas que tenían los alquimistas. Y peor aún contra los masones. Entonces, yo creo que si vamos a hablar algo, mi estimado, hay que hablarlo con base. Que no nos gane, yo repito nuevamente, que no nos gane el prejuicio antiprotestante. Eso es bastante peligroso. Cuidado con eso. Solamente Mira, eso. yo quería destacar algo porque el hermano hizo mención ahí respecto al tema de sola escritura y demás, ¿no?
Pero él básicamente estaba diciendo que en base a las enseñanzas de Martín Lutero, básicamente se estaba creando la Biblia como un nuevo Dios, ¿no? Curiosamente, ese mismo argumento me lo sacó Clemente el día que estuvimos debatiendo, el mismo viernes. Y ahí es donde llego, chamo, hay que comprender lo que es el concepto de theopneustos, precisamente, que la escritura es exhalada por Dios. Cuando nosotros decimos que la Biblia es palabra de Dios, no es que nosotros estamos dando índoles divinos a la palabra escrita como tal. Nosotros simplemente identificamos que la escritura tiene un origen divino por su carácter teonético, pero más allá de eso, nosotros no consideramos a la Biblia Dios, sino que contiene la enseñanza de parte de Dios y es una enseñanza escrita. Eso es básicamente decir que nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios y ergo se sigue que nosotros estamos de alguna otra manera, o al menos Martín Lutero creía eso en base a lo que está diciendo, es darle una interpretación metafísica a lo que nosotros conocemos como palabra de Dios, refiriéndonos a lo que es el tema de la escritura. Aunado a eso, que eso también lo metería en problemas con algunos padres en la iglesia que también hablaron de palabra de Dios refiriéndose a la escritura. Aún inclusive eso lo metería en problemas con la propia Iglesia Católica Romana, que también reconoce que la palabra de Dios es escritura también, y de hecho reconoce que el magisterio está a la interpretación de la palabra de Dios, como bien lo dice el documento de Ibermon, ¿no? Entonces también me estaría haciendo gnóstico de alguna u otra manera al mismo magisterio católico romano, que es quien define todo este tipo de situaciones, ¿no? Pero no, o sea, nada que ver. Nada que ver creo que según mi juicio es una afirmación completamente gratuita buscar pretender que puesto que Martín Lutero dijo que sola escritura era la palabra escrito y eso se sigue necesariamente que nosotros estamos dando carácter divino o que Martín Lutero le estaba dando carácter divino, básicamente como que la Biblia fuera una especie de Dios. No, eso es tremendo non sequitur que ningún protestante lo cree. Nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios y que esa enseñanza oral, al menos las cosas necesarias para alcanzar salvación, quedaron por escrita y fueron las cosas que se predicaron por medio del logos que es precisamente Dios, como lo es el Señor Jesucristo. Pues. Adelante, Isaí. ¿Qué tal? Bueno, me volvieron a hacer lo mismo, me sacaron tres argumentos diferentes y es un poco complicado. Entiéndanme si no respondo con detalle a todas las cosas que me dijeron. Lo primero, doctor Enoel. Te voy a comentar por qué lo estamos haciendo, Isaí. Porque cada uno de nosotros está abordando temas que tú mismo has traído a la mesa. Nosotros no o sea, yo no mencioné solo la escritura hasta ahorita, sino es porque tú mencionaste también solo la escritura. Entonces, obviamente hay que aclarar todo eso, ¿no? Pero adelante, Isaí. Ya, pero yo te expliqué el tema de sola escritura porque mencionaba a Nariné y bueno, o sea, pero bueno, dejemos eso de lado. El doctor Enoel tiene un punto muy importante. La masonería no se funda en las constituciones de Anderson, por supuesto. La cuestión es que ahí la masonería toma la forma que hoy conocemos. La misma masonería que persiguió, masacró a los cristianos en general. Bueno, más que nada a los católicos. Uy, ¿se me escucha? ¿Se me trabó? La misma masonería que literalmente niega a Cristo, la misma masonería, toda la que hoy desciende, siempre que esté aceptado, digamos, por las logias y demás, no sea una masonería que alguien se inventó, desciende de las constituciones de Anderson. Y les hago una pregunta totalmente honesta. James Anderson, que el doctor Enoel dijo que él no representaba y que nunca realmente fue un presbiteriano real. Bueno, dirigió una capilla presbiteriana durante toda su vida. Sí era un presbiteriano real. Y la pregunta es aún peor. Si James Anderson no fundó la masonería, aunque sí las constituciones de Anderson, de donde viene toda la masonería de hoy, ¿por qué él era hijo de un miembro de la masonería? Porque claramente el protestantismo y la masonería estaban unidos y siempre lo han estado. Es lo que no quieren reconocer. Repito, todos los masones de hoy deben su existencia a un pastor presbiteriano. Eso es algo que tienen que aceptar porque es históricamente cierto. Ahora, quien haya investigado la masonería y hablado con masones te van a decir que no, las constituciones solamente dieron forma, pero realmente ya existían antes y te van a decir muchas chorras. Bueno, el fundamento formal de la masonería son las constituciones de Anderson. Ahora, sobre lo que decías, Guerrero, sobre la sola escritura. El problema de la sola escritura es que sí presupone una metafísica. Y eso es algo que no sé si muchas veces se han dado cuenta. Por cierto, no sé quién Clemente. Yo te conozco nada más aquí del TikTok porque te vi una vez y me subí a hablar. No sé qué debate se has tenido, entonces no sé ese argumento. El problema es que la escritura, o sea, escribir, es algo físico, material. La Biblia o sea, la palabra de Dios está escrita en la Biblia, pero no es sustancialmente la palabra de Dios. Está escrita y se comunica
a través de la escritura, pero no es sustancialmente. Y si alguno de ustedes me afirma que la Biblia escrita es sustancialmente la palabra de Dios, me está haciendo una transubstanciación de la Biblia, porque está diciendo que sustancialmente es igual a la palabra de Dios, pero accidentalmente no. Y eso es algo, entonces, o niegan que sea sustancialmente la Biblia, o se están convirtiendo en los transubstanciadores de la Biblia y hacen su consagración y todo, y estaría interesante conocerlo. Uy, se trabó ahí. Entonces, esos son los puntos que quería mencionar. Y, y por último, los intereses de grupos protestantes y la masonería siguen vinculados incluso a día de hoy. Y es más, no solo a día de hoy se vinculan con la masonería, sino con servicios de inteligencia. Pero no voy a entrar en ese asunto ahorita. Les reitero, Benito Juárez, masón, anticatólico, que probó las leyes de reforma, que eso fue importante porque gracias a él, familia mía fue asesinada, o sea, mis antepasados. Entonces no me lo estoy inventando. Cuando separó la iglesia del Estado, ¿saben qué hizo para reforzarlo? Les estoy diciendo, le dijo a su ministro de Cultura que tenía que tener libertad religiosa, y el ministro le dijo, oye, pero aquí solo hay católicos, aquí no hay otra cosa. Dijo, bueno, pues hay que traer protestantes. Y se los trajo de Estados Unidos a usurpar iglesias. Les hago una pregunta. ¿Les parece a ustedes racional que grupos protestantes hayan utilizado a la masonería como un medio para destruir católicos? En serio, yo les pregunto en el fondo, ¿eso no les llama la atención? ¿No les llama la atención que el fundador de los mormones haya sido un masón? ¿No les llama la atención que, por ejemplo, la Luz del Mundo acá, que es de origen neopentecostal, también está relacionada con la masonería? ¿No creen que acumulativamente ya hay suficientes razones para desconfiar como mínimo? Eso se los hago como pregunta honesta. Voy a destacar lo que es el tema de la metafísica. Para empezar, que tú estás haciendo un muñeco de paja de lo que nosotros creemos como sola escritura, ¿sí? Porque ninguno de nosotros cree lo que tú afirmaste respecto a sola escritura. En segundo lugar, repito, el mismo magisterio de la Iglesia Católica Romana reconoce la escritura como palabra de Dios. Así que entonces, en ese aspecto, harías también gnóstico al magisterio de la Iglesia Católica Romana. A su vez, cuando nosotros decimos que no es que lo decimos, la misma escritura lo dice, que la escritura es theopnusto, es decir, que es exhalada por Dios, eso es que tiene origen divino, y es precisamente que cuando hablamos de sola escritura es lo que le da la garantía de infalibilidad. Eso es lo que presupone sola escritura, no solo autoridad, sino sola infalibilidad. Entonces, eso por ese lado, ¿sí? Una cosa es que la Biblia sea exhalada por Dios, y otra cosa es que la Biblia sea Dios mismo en esencia por el hecho de ser exhalada por Dios. Son dos cosas. Sigues haciendo unas falacias en un sequitura ahí. Voy por otro lado. ¿Quién te dijo a ti que los mormones son protestantes? ¿Quién te dijo a ti que los neopentecostales son protestantes? Eso es otra falacia completamente non sequitur. A su vez, que si bien ciertamente yo puedo conceder, porque esto a mí no me causa ningún problema como protestante, yo puedo conceder que de repente algunas líneas de la masonería fueron fundadas por un protestante, eso no se sigue a que el protestantismo sea inválido. ¿Por qué? Te voy a trasladar el asunto. La Iglesia de Cristo entonces sería corrupta y ladrona, puesto que eventualmente la Iglesia Católica Romana ha sido una iglesia que a lo largo de la historia es una iglesia bien corrupta, y a su vez que podemos decir que es una iglesia ladrona porque se tuvo que inventar la Donatio Constantini, lo cual fue un documento falso para poder hacerse con los territorios de los estados pontificios, ¿sí? Hoy en día tienen la sede del Vaticano gracias precisamente a ese documento falso. Entonces estamos hablando de una institución que se creó un documento falso para poder tener hoy en día los territorios que tiene, ¿sí? Entonces eso de alguna u otra manera haría decir que la Iglesia de Cristo, yo no estoy diciendo que la Iglesia Católica Romana sea Iglesia de Cristo, lo digo bajo sus propias pretensiones, y ellos dicen ser la Iglesia de Cristo, eso entonces haría a la Iglesia de Cristo una iglesia corrupta. Entonces todo el cristianismo se va a recontrapudrir. Ojo, lo único que estoy haciendo aquí es utilizar precisamente tu misma línea epistémica y tu misma línea argumentativa, pues. No sé si alguno de los demás hermanos quieren echar algo ahí. No, bueno, vamos para seguir el orden, y sé que es difícil, aprecio, ¿verdad?, que Isaí tiene que lidiar con todos los argumentos, pero nuevamente son los argumentos que le está trayendo. Pero volvamos entonces, por lo menos la parte que le está vinculándome a mí con esto. Mire, en un contexto, los escritos de James Anderson, sí, él era un ministro presbiteriano, eso no se niega, pero él no fundó la masonería. Vuelvo y digo, eso es un error histórico. Él lo que hizo fue que reformó y estructuró lo que ya era una tradición de logias masónicas a partir del año que le mencioné,
del 1717. En ese momento, las logias operativas que estaban formadas por constructores de edificios y artesanos medievales se habían comenzado a convertir en logias especulativas, pero las constituciones de Anderson del 1723 son simplemente que un intento de organizar y regular el funcionamiento de las logias. Entonces, el hecho de que se diga que Anderson era un pastor presbiteriano, yo me atrevería a preguntarle a cualquier presbiteriano ahora que busque el libro de Concordia, a ver si en el libro de Concordia, que es que rige precisamente a los luteranos y a los presbiterianos, ellos se adaptan a esas normas. No, las constituciones de Anderson eran para sí unas normas de la organización de la fraternidad, eran unas reglas de conducta moral, se hacían unos símbolos, eso no hay problema con eso, pero de ahí a brincar y decir que el protestantismo da a luz o está ligado totalmente a la masonería, vuelvo y digo, eso es un salto epistémico demasiado grande. La masonería moderna no es la forma de los escritos de Anderson, porque los escritos de Anderson fueron solo una estructura organizativa, no una doctrina espiritual vinculante. Perdón. Fíjense, la masonería moderna, que ha cambiado considerablemente, ¿verdad?, en sus aspectos filosóficos y espirituales, tienen diferentes posiciones. Diversifican las creencias, tienen un deísmo versus un cristianismo, cambian la organización. O sea que, vuelvo y digo, lo único que usted puede decir es que Anderson influenció en la perspectiva organizativa, pero no en la doctrinal. Y aún en la constitución de la Gran Logia de Londres no son doctrinas como tal. Así que, vuelvo y digo, se cometió un error histórico aquí de Magna Carta. La masonería no tiene una única doctrina andersoniana, porque los escritos de Anderson no contienen un dogma fijo ni una teología oficial para la masonería, ¿verdad? Lo que hizo Anderson, vuelvo y repito, es una estructura organizativa para la masonería que se mantiene flexible y evolucionando desde el 1717, pero no funda a la masonería. Y vuelvo y digo, están haciendo culpable por asociación a una persona que se hacía llamar pastor y decimos, ok, pues por el mero hecho de que él era pastor, el protestantismo entonces está vinculado o alineado a la masonería. Vuelvo y digo, eso es la falacia de asociación, estar erróneo para asociación, y es extender la sábana demasiado de larga para allá. Así que vuelvo y digo, no. Además, mire, le voy a buscar por aquí un escrito, no sé cómo lo pongo por aquí, rapidito, porque muchas personas dicen, no, que la masonería tiene fundador. Mire, no, lo tengo escrito por aquí. ¿Los orígenes de qué? De la masonería. Dice, no tiene fundador. La masonería es una sociedad secreta que declara ser descendiente de los picapedreros o canteros de la Europa medieval o del Templo de Salomón, pero en realidad comenzó en Londres en el 1717 como una logia con iniciaciones, símbolos y grados. Los masones pasan primero por la logia azul y pueden continuar al rito escocés o al rito de York. En los Estados Unidos de América, la gran logia de cada estado es una autoridad máxima. Se estima que existen 3.2 millones de masones en el mundo y la mayoría de ellos viven en los Estados Unidos de América. ¿Y por qué yo sé esto? Porque aquí yo vivo cerca del estado de Filadelfia y está el templo masónico más grande que tiene los Estados Unidos. Así que, particularmente de este tema, yo conozco un poquito más que la mayoría de las personas. Y aparte de eso, mi abuelo era masón. Y decir, vuelvo y digo, que la masonería surge por precursores presbiterianos y que está ligada al protestantismo, vuelvo y digo, primero que nada es anacrónico, las evidencias históricas no favorecen eso, y las evidencias que podemos presentar nosotros es que lo más que puede ser vinculante en cuanto a eso es simplemente a una reforma de una persona que no se somete ni siquiera a sus propios cánones dentro del presbiterianismo, como el señor Anderson. Así que bien difícil probar eso, mi amigo. Adelante, Isaí o... Sí, ya casi me tengo que ir. Igual les agradezco un montón porque es una plática muy instructiva. Aquí hay una cuestión, mira, la masonería también en eso se parece al protestantismo, en el sentido de que no tienen fundador, son descentralizados, no tienen un orden, le echas la culpa a uno y dicen, no, nosotros no hicimos esto, lo hicieron lo otro. Por ejemplo, con el protestantismo es difícil y el doctrino lo deja patente. Yo no puedo hablar de los protestantes porque no tienen algo vinculante. Pero si digo de un protestante, me dicen no, porque él no siguió la orden vinculante que tenía, que era la confesión de, bueno, hay muchas confesiones. ¿Me explico? Entonces, con el protestantismo nunca puedes señalarlo porque cuando señalas al grupo te dicen que es el individuo. Cuando señalas al individuo te dicen que es el grupo. Es muy deshonesto. Ahora, reitero,
A mí se me hace curioso, con todo respeto, doctor Enoel, que usted parece alguien muy preparado y en serio le respeto, que justamente usted me diga que el protestantismo no tiene mucho que ver con la masonería cuando usted tiene antepasados masones. Pero incluso, por ejemplo, lo podemos ver en el caso de Argentina. Reitero, este no es un argumento teológico, es un argumento histórico. Los liberales argentinos, llámese Alberdi, Sarmiento, que eran muy anglófilos en ese aspecto, eran abiertamente masones y eran abiertamente anticatólicos y eran abiertamente proprotestantes. Y cierto, justamente atacaron la iglesia católica, beneficiaron las iglesias, las llamadas mainline protestantes en Argentina y eran masones. Muchos padres fundadores eran de Estados Unidos, no voy a decir masones porque no estoy 100% seguro de exactamente qué eran, pero tenían ideas muy esotéricas del cristianismo. Y incluso dentro de la masonería hay una conexión muy interesante, esto sí es más doctrinal, con algunas ramas del protestantismo y con ciertas doctrinas escatológicas como el dispensacionalismo. La idea que tiene la masonería sobre el templo, sobre ser ese tabique que se une al templo, la reconstrucción del templo, con todo respeto, riman bastante. Mucho. La idea que tienen, bueno, es que tampoco quiero hablar de la masonería aquí porque no quiero hacer apología a esa gente, pero reitero, si tomamos en cada país de nuestra región, podemos encontrar el mismo caso. Un grupo supuestamente liberal, generalmente masones, anticatólicos y proprotestantes. México, Colombia, Argentina. Estados Unidos, literalmente fue el mismo caso. Inglaterra, el mismo caso. Francia, el mismo caso. Alemania, el mismo caso. Si me dijeron ustedes que, bueno, no puedes decirlo que James Anderson, que era presbiteriano e hijo de masones, es decir, fue pastor presbiteriano siendo hijo de masones. Bueno, no sirve. Bueno, que los luteranos que fundaron la Orden Rosacruz tampoco. Bueno, pero a ver, en cada país, todo país se funda, su Estado-nación, en base a la misma idea. Un grupo liberal, anticatólico, pro-protestante. Históricamente, esto es cierto. ¿Me explico? Repito, es un argumento histórico. Y esto crea serias dudas sobre de qué lado estás. ¿Me explico? Por ejemplo, yo le repito, y esto yo tengo que ser honesto, yo me hice católico sustancialmente por este argumento y por conocer a los cristeros. Yo no... Siempre en todo mundo donde se predica el evangelio siempre está la iglesia de Cristo. Supongo que no estarán de acuerdo por el tema de la iglesia invisible. Cuando fueron la guerra cristero aquí en México, de un lado estaban los masones y por tanto los protestantes que estaban trayendo, y del otro lado estaban fusilando sacerdotes y fusilando niños que eran católicos. Se los mataban por decir viva Cristo Rey. Yo, honestamente, para ser honesto, no puedo ver ahí sin un choque directo entre un orden que era monárquico, es decir, corona y altar, unido a la iglesia, y un orden liberal, donde tiene hueco el protestantismo, que el protestantismo dio origen a ese mundo moderno con la guerra de los 80 años entre los Países Bajos y España. Entonces, históricamente, ojo, no estoy haciendo una condena aquí, un argumento puramente teológico, pero históricamente el protestantismo tiene que cargar con eso. Y es más, incluso a día de hoy se puede ver muy claro. El protestantismo, hoy abiertamente hay iglesias protestantes que son puramente judaizantes y gnósticas. Ayer vi a una metodista diciendo que Jesús pecó. O algunos que he visto que hasta incluso niegan la encarnación. Incluso si el protestantismo, en su propio, doctrinalmente no es esto, como decía el doctor Anuel, James Anderson no genera doctrinas porque la masonería no tiene doctrinas. Pero incluso si doctrinalmente no lo es, ciertamente fue funcional a los movimientos gnósticos y a los enemigos de Cristo. Porque en un lugar sin autoridad, los enemigos de Cristo están contentos. Entonces, ese sería mi punto más que nada. Y me gustaría también hablar de la Unión Apostólica, pero es muy tardado, si quieren otro día lo hablamos. Tengo que recopilar las fuentes para hablarlo bien y no hablar al azar, digamos, y utilizar una IA para estar haciendo citas. Entonces, discúlpenme eso. Yo particularmente, claro, Isaí, entiendo. Por lo menos en base a todos tus comentarios, que ya como que redundar en lo mismo, en lo que ya se ha refutado aquí en todo este rato, me parece un poco superfluo. Pero creo que tus últimos comentarios lo que hacen es dejar en evidencia tu poca comprensión de lo que es el protestantismo en sí. Porque, para muestra un botón, el último comentario que hiciste. Porque los protestantes tienen doctrinas gnósticas porque una metodista dijo no sé qué cosa. Y yo soy bautista. El día de mañana puedo agarrar y cometer una herejía cristológica y decir Cristo no tiene dos naturalezas o algo así por el estilo, o que las naturalezas de Cristo se separan. Eso me convertiría a mí en un ¿cómo es que se llama? En un monofisita o en un monotelista o en un nestoriano.
Entonces eso necesariamente va a hacer al protestantismo, el protestantismo nestoriano, monofisita, monotelista y todas las herejías cristológicas. Por supuesto que no. A eso es a lo que vamos con que lo que te lleva a ti el catolicismo romano, me parece que parte de un error epistemológico, puesto que tú encuentras, ok, porque fulanito de tal que era apoyado por tal, entonces el protestantismo es tal. Es una falacia completamente non sequitur. Aparte de lo que dijo el doctor Enoel, es una falacia completamente de una falacia genética. Porque es que lo mismo que tú estás señalando, yo lo puedo utilizar para hablar del catolicismo romano. ¿Qué te parece si hablamos con respecto a todo lo que fueron los príncipes impuestos por la iglesia católica romana, que bien corruptos que llegaron a ser en múltiples momentos? Por lo menos te voy a hablar en el caso puntual, el caso Venezuela. ¿Tú tienes idea de todos los males que hizo la iglesia católica romana aquí el imperio español apoyado por la Iglesia Católica Romana aquí en Venezuela? Ni te lo alcanzas a imaginar. Por eso es que terminan persiguiendo a personajes como lo fue el general Francisco de Miranda, por colocarte un ejemplo, ¿entiendes? Y paradójicamente, quién termina llevando al juicio al general Francisco de Miranda mientras estaba detenido en la Carraca era precisamente el Santo Oficio, cuando Francisco de Miranda ni siquiera era un sacerdote católico romano ni nada por el estilo, ¿entiendes? Entonces ahí yo puedo simplemente agarrar y decir, no, la Iglesia Católica Romana es esto, puesto que el Imperio Español hacía esto y el Imperio Español tenía el apoyo de la Iglesia Católica Romana. ¿Sí me entiendes? O sea, viene a ser una falacia completamente non sequitur. Yo, por lo menos, para poder argumentar por qué la Iglesia Católica Romana no es la Iglesia de Cristo, no utilizaría o no partiría de esa base epistemológica que es precisamente la que tú estás utilizando, pues, porque parte de muchos sesgos, pues. O sea, tú en lo que encuentras algo que pueda sonar a antiprotestante, pum, de una vez lo asocias con todo el protestantismo general. Para muestra un botón, repito, o sea, estaba colocando a los mormones en Estados Unidos como protestantes cuando ellos mismos ni siquiera son protestantes, pues. Y estaba haciendo una generalización del protestantismo producto de un comentario que hizo una hermana metodista, ¿entiendes? O sea, son muchos saltos epistémicos. Creo que tienes buenas bases para poder inferir ciertas cosas, pero los argumentos que estás utilizando para poder decir yo me hice católico por esto, parten de muchísimos saltos epistémicos, pues. Pero bueno, es simplemente lo que yo veo aquí en todo esto. No sé si Muy quiere decir algo. No, solamente yo creo que ya, no voy a redundar en algo que ya el doctor Enoel creo que ha aclarado perfectamente. Solamente lo que yo veo en Isaí y lo que es preocupante es que él vuelve casos, aún concediendo, suponiendo sin conceder que algunos datos que haya dado son ciertos, cosa que lo dudo mucho, pero aún suponiendo sin conceder que fuesen ciertos, esos serían casos particulares. Y querer casos particulares, convertirlo en casos generales, es simplemente desconocer el protestantismo, desconocer cómo es el cristianismo, porque el cristianismo protestante no avala la masonería, el cristianismo protestante no avala la alquimia, el cristianismo protestante no avala el esoterismo, no avala la cabalá ni nada de esas cosas, ¿verdad? Sino que más bien el cristianismo protestante las rechaza, las denuncia completamente. Entonces, de verdad, es como decir, por ejemplo, que Cristo, como el teólogo católico romano Hans Kung, negó la infalibilidad papal, negó justamente y trajo serios problemas al catolicismo romano por el tema de la sucesión apostólica. Listo, entonces vamos a extrapolar eso y vamos a decir que todos los católicos ahora ya no creen en la sucesión apostólica. Por supuesto que no podemos hacer eso simplemente sería una falacia completamente. Por ejemplo, el sacerdote católico romano John P. Mayer claramente tuvo que ser honesto y reconocer que la evidencia que apunta, por ejemplo, en el Nuevo Testamento con respecto a los hermanos de Jesús, todo indica que son hijos de María. Ah, listo, por eso voy a tomar entonces y voy a decir que todos los católicos ahora creen que los hermanos de Jesús son hijos de María. No, ¿verdad? No podemos hacer eso. Por lo tanto, lo mismo aplica aquí. Si un pastor presbiteriano, ¿verdad? Tuvo algún tipo de influencia en la masonería, bueno, es ese pastor de manera particular, pero no puedes englobar a todo el presbiterianismo y peor aún, a todo el cristianismo protestante en eso, porque eso simplemente es, ¿qué cosa? Hablar motivado por el prejuicio o el antiprotestantismo o simplemente pues no conocer, o parte creo yo que eso pasa por no conocer cómo es
en la estructura eclesiástica protestante y cuál es el sistema de gobierno que hay dentro de las denominaciones protestantes. Entonces, para eso están las confesiones. Simplemente vayan a las confesiones, la confesión belga, la confesión de Augsburgo, la confesión de Escocia, la confesión, por ejemplo, de Westminster, la confesión de fe de Londres, y en fin, hay otras tantas confesiones donde ustedes pueden apelar, que son documentos oficiales de las denominaciones cristianas, y ustedes pueden ver ahí si ahí se enseña la masonería, si ahí se aprueba la alquimia, el esoterismo y otro montón de cosas. No, pues, por favor, si queremos nosotros realmente objetar a la Iglesia de Cristo, entonces ustedes tienen que, por lo menos, estudiar lo que ellos creen, porque si no lo estudian, entonces simplemente están atacando su propio muñeco de paja. Eso es todo. Antes de eso también déjame explicar un concepto bien importante y es el siguiente, porque, por ejemplo, Isaí me trae ejemplo y me dice, no, porque es deshonesto, porque estás aceptando de que tú vienes de una familia que es masónica y por ende tú eres protestante. Pero creo que no ha analizado porque, vuelvo y digo, se convierte en un non sequitur porque yo puedo decir lo mismo de un hijo de una persona que fue católica o un nieto de un católico, ¿verdad? Que después se hizo masón, o viceversa, de un masón que después se hizo católico, y por ende entonces voy a negar el aspecto de que yo pueda decir, bueno, el catolicismo está altamente influenciado por la masonería porque esta persona fue nieto de un masón. Eso no sigue, simplemente lo que yo estaba mencionando con mi punto, no es que era deshonesto, es que conozco del tema precisamente porque lo sé de la familia, pero eso no es decir que entonces por ende el protestantismo está vinculado a la masonería. Pues digo, es extender un salto epistémico demasiado grande en el argumento. Así que los mismos argumentos que nos está trayendo el compañero los podemos utilizar nosotros para hablar sobre el catolicismo apostólico romano, ¿verdad? Cuando se acusa al colectivo, que ellos van a decir, no, es una persona como Hans Kuhn que queda excomulgado. Pero cuando se ataca entonces el vídeo, dice, sí, pero no es representante del catolicismo completo. Pero eso fue mismo lo que yo acabo de decir, y él me dijo que eso era deshonesto. Pero ¿y por qué no puede ser deshonesto para allá? Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava también. Pues entonces los argumentos tienen que ser objetivos desde ambos lados para que usted diga, ok, pues mira, también tiene un argumento de peso, pero hasta ahora no he visto eso en las cosas que se han presentado. El concepto del Theonustos ni voy a entrar, porque si vamos nuevamente a hacer una exégesis completa de ese texto, desde el griego, de cómo se presenta la palabra Theonustos, y que verdaderamente es la palabra de Dios, sustancialmente la palabra de Dios, de ahí estaríamos entonces todo el día argumentando sobre eso. Pero vuelvo y digo, sí, yo creo que definitivamente la palabra escrita es sustancialmente la palabra de Dios. Entonces, el argumento que trajo ahorita, si desean quedarse más tiempo, yo lo puedo esgrimir, pero vuelvo y digo, estaremos aquí toda la noche hablando sobre el tema. No, me parece bien. No sé si Isaí quiere comentar algo más o qué sé yo. Yo para retirar e irme, igual, repito, les agradezco Dale. muchísimo. Y doctor Manuel, no, discúlpeme si sintió que le desacredité porque su familia hubiera pertenecido a la masonería, lo cual es algo muy común en Estados Unidos. Simplemente me pareció curioso el caso. Y cuando hablaba de deshonestidad no hablaba de su caso, sino que, a ver, esto es algo que sucede mucho. Tranquilo, no hay Yo, problema. digamos, señalo... Quizás se malinterpretó, pero te aprecio y nuevamente gracias por el carácter respetuoso. Eso se aprecia mucho. Claro. No, lo que yo decía de deshonestidad es que algo que pasa mucho con... Ojo, también, antes de eso, perdón. Yo no tengo ningún sesgo antiprotestante. Mis padres son pastores. Yo tenía sesgos anticatólicos. Entonces, creo que el sesgo más bien proviene de ti, Guerrero, al pensar que yo tengo un sesgo antiprotestante por ser católico. Yo soy al revés, más bien. La deshonestidad que yo veo es que, y digo esto ya para terminar e irme, es que cuando tú señalas un error del protestantismo te dicen, bueno, no puedes señalarlo porque el protestantismo es un grupo descentralizado. Cuando señalas un individuo se excusan con el grupo. Cuando señalas al grupo se excusan con el individuo. Entonces, eso por ejemplo no pasa con el catolicismo, con las iglesias apostólicas, pues porque tienen una autoridad vinculante, sustancialmente. Y si quieren, un día paso ya también para hablar de si la palabra escrita es sustancialmente, porque creo que eso, al menos filosóficamente, recuerden que el argumento que di fue histórico. Filosóficamente eso es muy interesante, y creo que puede marcar al menos muchas diferencias dentro del mundo protestante. Y por último, a ver, me gustaría que fueran un poco honestos conmigo, y si quieren me den la concesión, de que no es justo decir los mormones no son protestantes o que las iglesias restauracionistas no son protestantes.
Lo son. Simplemente no son el mismo protestantismo que ustedes. ¿Y por qué no son protestantes? ¿Por qué son No, protestantes? Perdón, Porque perdón ya que estás te cometiendo, interrumpa. ya estás cometiendo otro error por el sesgo. ¿Ya ves? Ahí está Exactamente. tu problema. Exacto, ni ellos mismos se consideran protestantes, para empezar. Ni los mismos mormones no se consideran protestantes. Pero Los mismos adventistas no se para, consideran protestantes. para ser Los testigos de protestante, Jehová no se consideran protestantes. Y los mismos de la luz del mundo no se consideran protestantes. pero para Entonces, ¿de ser qué hablas, compañero? protestante, ¿De qué Bueno, ahí hablas? sí se la compro. para De la ser luz del mundo no. protestante no Desde la necesitas, luz del mundo no nada, sí. necesitas admitirlo. Ser protestante, según para el católico, es aquel que protesta en contra de su doctrina. Pero No, ese dicho, de hecho, ese dicho de protestante es un dicho católico. No tiene ningún contenido bíblico ser protestante. Aquí lo importante, yo nomás quería identificar, señores, católicos, protestantes, la otra Bueno, religión. yo me paso a despedir antes de que termine porque quería despedirme. Les Gracias. agradezco mucho, ¿eh? Yo quería hablar Gracias, con Ben. Isaí antes Dios, de que se vaya. Dios te bendiga.